el espacio donde estaba la grasa, porque cuando el tejido se corta el tejido, se lleva al laboratorio y cuando se procesa, al momento de procesar esa grasa se pierde, pero queda el espacio donde estaba presente o el espacio que ocupaba esa grasa, además, como les dije, de la reacción inflamatoria que siempre la vamos a ver en cualquier tipo de grupo. En este caso, las células adiposas tienen contornos pálidos con citoplasma y contenidos apuntados. Esto es lo que vamos a ver. Como les decía, se observan placas duras, blanquecinas, amarillentas, que corresponden a la formación de jabones en esas zonas donde ocurre la necrosis. Y microscópicamente, todo esto blanco que ustedes ven aquí es el espacio donde estaba la grasa presente. Solo que al momento de nosotros procesar todo ese tejido en el laboratorio, ese procesamiento hace que toda esa grasa sea barrida, pero lo que va a quedar es el espacio en donde solía estar presente la grasa. Esto es a nivel de páncreas, esto es una necrosis grasa a nivel de páncreas. Posterior o como resultado de una pancreatitis. Acá otro ejemplo de necrosis grasa a nivel del páncreas. Fíjense, aquí se ve un poco más intensa la formación de esos jabones o de esos tejidos o de esos exudados, perdón. Y microscópicamente se observa muy bien acá de un color basófilo, morado más intenso en toda esta zona que ven acá. Acá también incluso se ve, que corresponde a la formación o al depósito, mejor dicho, de las sales de calcio. Esas sales de calcio se depositan en ese tejido que está degenerado, que está muriendo, y le va a dar ese aspecto morado, ese aspecto basófilo. Y acá lo que vamos a ver es lo que les comentaba de la grasa, o el espacio donde llegó la grasa, donde estaba ocupada la grasa. Ahora, una vez que ocurre la necrosis, independientemente sea necrosis coagulativa, necrosis grasa, necrosis lipoactiva o en necrosis gaseosa, ¿qué va a pasar con ese, o mejor dicho, qué puede pasar con ese órgano o con ese tejido que sufrió la necrosis? Puede haber reabsorción, es decir, hay fagocitosis del área, llegan las células inmunes a comerse todo el desecho, a limpiar todo el desastre que dejó la necrosis y no ha pasado nada, queda todo intacto. Puede haber regeneración, es decir, sustitución de células, donde todas esas células que murieron son sustituidas por las mismas células y van a mantener o van a llevar a cabo la misma función. Puede haber cicatrización, donde esas células lesionadas o este tejido lesionado no va a ser sustituido por las mismas células, sino que va a ser sustituido por tejido fibroso o tejido conectivo. Entonces lo que se va a formar allí es como una cicatriz o como un parche. Por supuesto, en estos casos se va a perder la función de esa parte del órgano porque está siendo sustituido por tejido fibroso. Puede haber calcificación, que lo veíamos en la lámina anterior, donde hay depósitos de calcio que se acumula en esa zona lesionada, en esa zona afectada, y al ser el calcio digamos, un elemento más sólido, más duro, digamos que tiene un cierto, entre comillas, efecto de protección. Demarcación y secuestro, puede haber delimitación de las células muertas por tejido conectivo. ¿Esto sería qué? Un acceso. Puede haber ulceración o cavitación, que es el desprendimiento del tejido necrosado, es decir, se pierde todo ese tejido necrosado y nos va a quedar en un hueco, digamos así, o un espacio donde solía estar el tejido que fue destruido. Puede haber una infección secundaria o una gangrena, que es la contaminación de bacterias, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Entonces fíjense acá, en el caso de la reabsorción, acá hubo una zona afectada por, ¿qué tipo de necrosis es esta? Gracias. Necrosis coagulativa, porque se mantiene la estructura del tejido. Lo que pasa es que está reciente. Cuando es reciente, tiende a observarse como más prominente, pero a medida que pasa el tiempo se va recogiendo y se va más bien viendo deprimido. Vemos que pasó de esto a esto, entonces ahí como si no hubiera pasado nada, hubo un proceso de reabsorción. Reblandamiento y cavitación, que es la formación de un acceso de un granuloma,
donde se forma una cavidad que es invadida por tejido por pus o por contenido gaseoso y va a estar bien delimitado como lo vemos acá. Igual acá. Necrosis gangrenosa, que es el otro tipo de necrosis o la otra manera en cual una necrosis puede evolucionar. Su nombre viene del griego gagraina, de gran, que significa comer. ¿Por qué se dice que tiene el significado de comer? Porque básicamente lo que llegan son bacterias saprófitas al tejido que está muriendo, lo que llegan es a comerse todo el tejido. Se trata de una necrosis más putrefacción. O sea, primero hay una necrosis, cualquiera de las que vimos anteriormente, llegan bacterias saprófitas, invaden la zona y comienzan a comerse todo el resto del tejido. Hay una necrosis isquémica de extremidades, en el caso de la más común, la cual es atacada por bacterias saprófitas, como lo vemos acá. Una mano que está completamente negra porque está completamente necrosada o completamente muerta. ¿Cuál es el peligro aquí? Hay que amputar porque puede seguir avanzando y puede derivar a una sepsis y la muerte del individuo. Los tejidos experimentan muerte por isquemia, necrosis coagulativa y modificación por acción licoefactiva de las bacterias y leucosis. Vamos a ver más adelante cómo se ve. Cuando denomina el patrón de coagulación, como hablábamos en el caso de la necrosis coagulativa, se denomina gangrena seca, como la mano que ven allá. ¿Por qué? Porque se mantiene la estructura del órgano o del tejido, solamente que vamos a ver visiblemente un cambio de color, que se ve de color, ese color más negruzco, más oscuro. En el caso del otro tipo de necrosis, que es la gangrena húmeda, se ve todo lo contrario, un patrón más como lo veíamos en el caso de la necrosis licoefactiva, que veíamos esa cantidad abundante de exudado. Ocurre en el extremo de los miembros y la punta de las orejas, cuando denomina el proceso licoefactivo, como les decía, se denomina gangrena húmeda. Ahora, les pregunto yo, ¿por qué en el caso de la gangrena seca ocurre principalmente a nivel del extremo de los miembros y las puntas de las orejas? Con la vasoconstricción. Exacto. Son los lugares donde hay menos irrigación de sangre y que son más sensibles a los cambios ambientales. Por ejemplo, en casos de congelación hay una vasoconstricción a nivel de los dedos, de la punta de la nariz, de la punta de las orejas, de los dedos de los pies, y son esas zonas las que principalmente se ven afectadas o se ven necrosadas, porque hay una vasoconstricción producto del frío que impide el suministro de sangre. Como les decía, en el caso de la gangrena húmeda, tiene más bien un aspecto de necrosis licoefactiva. Se va a ver de igual manera de color negruzco, pero de un exudado así como en la necrosis licoefactiva. Macroscópicamente va a depender si es una gangrena seca o si es una gangrena húmeda, pero cualquiera sea de los dos casos, se va a ver de color negro, ya sea reseca si es la necrosis, la gangrena seca, o húmeda si es la gangrena húmeda. Acá tenemos un ejemplo de la gangrena seca, pasa que no se ve bien en la punta de las orejas, pero la punta de las orejas está completamente negra, se ve completamente negra. Y acá, en el caso de la gangrena húmeda, en el caso de carbón sintomático, esto que vemos acá es el músculo. Ese músculo se va a ver visiblemente oscurecido de un color negro, producto de esa gangrena. Recuerden que aquí probablemente ocurrió primero una necrosis coagulativa, las bacterias saprófitas llegaron, invadieron la zona y generaron esa gangrena húmeda allí en esa zona. Acá tenemos otro ejemplo de gangrena seca, lo que se conoce como el pie diabético. Igual acá en esta mano, parece que se hubiera quemado. Básicamente aquí ocurrió una falla en el suministro de oxígeno en esta área de aquí o en esa área de allá. El tejido murió, una necrosis coagulativa en primer lugar, fue posteriormente invadida por bacterias saprófitas que generaron en este caso una gangrena seca.
y en este caso una gangrena húmeda. Lo que les decía de la necrosis grasa, una vaca lechera cubre de gran tamaño, como sufre un traumatismo en la glándula mamaria, se genera en primer lugar una necrosis grasa. Posteriormente las bacterias saprófitas invaden esa glándula mamaria que ya sufrió el golpe y generan como consecuencia una mastitis gangrenosa o una gangrena húmeda, al igual que allá en el caso de la pata de cerdo. Otro ejemplo de gangrena húmeda por neumonía por aspiración. Acá se ve muy bien delimitada el área afectada, el área que está más o menos sana. Fíjense que ya aquí se ve de color un poco más negro, más o menos. Igual acá, esto es una glándula mamaria, todas estas zonas que ven acá de color negra, en caso de una mastitis séptica. Esto es derivado de, muchas veces, por la mayoría de los casos, derivado de un traumatismo o simplemente de una mastitis mal curada. Otra forma de gangrena es la llamada gangrena gaseosa, donde lo que vamos a ver, como su nombre lo indica, es la presencia de burbujas de gas y se da principalmente en tejidos necrosados por invasión o por presencia de bacterias de género Clostridium. Sabemos que son bacterias anaeróbicas que fermentan y tienden a producir gas. Ese gas que vamos a ver allí se va a ver en forma de burbujas en el tejido afectado y un olor putrefacto también característico. Se observan enfermedades como el edema maligno y la pierna negra, que son enfermedades causadas por Clostridium, y la complicación más importante, como les decía, de cualquiera de las gangrenas es una septicemia o toxemia. Es decir, que si hay un proceso de gangrena instaurándose, sea seca, sea húmeda o sea gaseosa incluso, la probabilidad de que se extienda y forme o genere una septicemia o una sepsis en ese individuo es muy alta. Por eso es que inmediatamente cuando, en el caso de un humano, un miembro, una pierna o un dedo o un brazo comienza a necrosarse, comienza a observarse esa gangrena, lo primero que hace es amputar para evitar que se siga extendiendo esa necrosis o que la gangrena continúe avanzando y pueda comprometer la vida del individuo. Acá tenemos un ejemplo de gangrena gaseosa por Clostridium. Acá se ven las burbujitas y por supuesto todo el área afectada, en este caso por infección por Clostridium. Fíjense el color también que se ve más oscuro. Y allí lo más importante es el olor putrefacto característico. Ahora, en cuanto a las consecuencias de la necrosis, ¿qué consecuencias puede tener en el individuo la necrosis? Todo va a depender de la localización. No es lo mismo una necrosis, por ejemplo, de un dedo, que la necrosis del cerebro, del sistema nervioso central. Así que va a variar, la gravedad va a variar dependiendo de la localización. No es lo mismo una necrosis en un área de la piel que una necrosis a nivel del hígado, por ejemplo. La extensión, de igual manera, mientras más extensa o más amplia sea la necrosis, se compromete más la vida del individuo. Esto va a permitir, por supuesto, que mientras mayor sea la extensión, la liberación de toxinas va a ser mucho mayor y esto va a generar degeneración de órganos parenquimatosos. Recuerden que todo eso llega al hígado, todas esas toxinas van a afectar principalmente al hígado y este es el peligro principal de la necrosis, principalmente de la gangrena, que pueden llevar incluso un shock endotóxico y provocar la muerte del individuo. La apoptosis, ya les decía, que es lo que se conoce como muerte celular programada. La célula programa su propia muerte de manera controlada, de manera silenciosa, sin generar ningún proceso inflamatorio, sin generar, digamos así, ninguna bulla, sino que de manera muy controlada la célula muere. Normalmente es un proceso fisiológico, aunque en algunos casos puede volverse patológico. Vamos a ver cómo ocurre esa apoptosis y vamos a hacer una comparación desde el punto de vista micro con la necrosis. En el caso de la apoptosis, la célula se caracteriza porque ya en su fase final forma como estas burbujas que ven aquí, que son llamados cuerpos apoptóticos.
esos cuerpos apoptóticos o cada uno de esos cuerpos apoptóticos van a ser fagocitados, principalmente por macrófagos. Es como si viéramos un pedazo de anime, son puras bolitas, así se va a ver la célula en caso de apoptosis. Son puros cuerpos apoptóticos que comienzan a ser liberados por la misma célula y llegan principalmente macrófagos a fagocitar. Por eso es que principalmente se habla que es un proceso silencioso, controlado, que no está acompañado de inflamación. Normalmente, como les decía, se da en situaciones fisiológicas, en caso de embriogénesis o en caso de involución hormonodependiente, se desarrollan estructuras primordiales que a medida que el embrión o el feto va desarrollándose, esa estructura va a ir destruyéndose porque se forman ambas estructuras, digamos así, pero si es macho o si es hembra, una de las dos estructuras va a dejar de crecer. Entonces, en ese caso, al momento de dejar, no es que deja de crecer, sino que entra en una fase de apoptosis porque no va a ser necesitada debido al sexo del individuo. Sin embargo, puede ocurrir en situaciones patológicas también. En caso de enfermedades virales, hay virus que de manera voluntaria le dicen a las células o a las células en general que se vayan destruyendo todo, que se vayan enviar la señal, digamos así, para que vayan muriendo. Por ejemplo, ¿cuál se le ocurre? Ya lo vamos a ver. En el caso de las neoplasias, también hay algunas neoplasias que tienen esas características, algunos estímulos lesivos o por atrofias patológicas. En situaciones fisiológicas, cuando ocurre la apoptosis, en casos de embriogénesis, cuando hay escultura de distintas estructuras, por ejemplo, en el caso de las membranas interdigitales, cuando se está formando el feto, entre los deditos hay como una estructura, como ver las patas de un pato. Esas estructuras se van perdiendo a medida que el embrión va desarrollándose, que el feto va desarrollándose y se va perdiendo. ¿Qué es esto que vemos acá? Entre los dedos se van a ver esas membranas, pero a medida que va creciendo se va perdiendo. Es un ejemplo de apoptosis natural o fisiológica. También eliminación de estructuras, por ejemplo los ductos de Müller, o que van a formar el útero y el oviducto en el caso de la hembra, pero en el macho son eliminados por apoptosis. Ya se sabe entonces que ya el individuo ha comenzado su desarrollo desde el punto de vista genital, y si es hembra deja de producir la formación o el vestigio de lo que van a ser los testículos. En el caso del macho pasa lo contrario. Ese vestigio de genital comienza a ser destruido o comienza a sufrir, mejor dicho, un proceso de apoptosis. Atrofia por involución hormonodependiente, por ejemplo, atresia folicular del ovario o de la glándula mamaria o lactancia. Ya la glándula mamaria cumplió su ciclo de lactancia, ya terminó el proceso de lactancia. En esa glándula mamaria se activan los procesos de apoptosis para que todas esas células que se encontraban en hiperplasia, en hipertrofia, comiencen a disminuir, para que la glándula mamaria, que ya no va a producir más leche, vuelva otra vez a su tamaño anterior. Eliminación de poblaciones celulares proliferativas, por ejemplo, renovación del epitelio intestinal, incluso de la piel. Son células que tienen una alta tasa de recambio. Esto va a estimular que constantemente se estén sustituyendo, se estén cambiando por células nuevas. Muerte de células que ya han cumplido su función, por ejemplo los neutrófilos, una vez que ya han llegado al sitio donde son requeridas por la inflamación. Si llega el neutrófilo al sitio donde son requeridos para controlar la inflamación, cumple su función y se activa en ellos la apoptosis para morir. Muerte celular inducida por linfocitos T citotóxicos. Ahora, también la podemos ver en casos de situaciones patológicas. Por ejemplo, infecciones víricas. Les decía, ¿qué virus tiene la capacidad de decirle al resto de células que se muera o que no continúen su replicación? El virus del VIH impide que las células inmunes se repliquen o se mantengan activas. Atrofias patológicas o por presión,
Por ejemplo, en el caso de un tumor que está creciendo y comienza a comprimir al resto de los órganos vecinos, la célula, al sufrir esa presión que está generando ese tumor, automáticamente se activa en ello el proceso de apoptosis. También en caso de neoplasias y algunos estímulos lesivos, por ejemplo, radiación, calor, algunos tóxicos, en el caso incluso de tumor. En caso de constricción celular, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en la morfología a nivel de la apoptosis? Ya lo veíamos en el caso de la necrosis, decíamos que la célula se hinchaba, la mitocondria se hinchaba, la membrana plasmática se rompía, el núcleo se reducía de tamaño y se destruía. Ahora, ¿qué vamos a ver en la célula en el caso de apoptosis? También vamos a ver constricción celular, vamos a ver que el núcleo también va a reducir su tamaño con un citoplasma homogéneo y organelas agrupadas. En general, en el caso de la apoptosis, la célula disminuye su tamaño. En el caso de la necrosis, aumentaba el tamaño porque se llenaba de agua o de líquido. En el caso de la apoptosis, ocurre todo lo contrario, se va reduciendo su tamaño. Hay condensación de la cromatina, fragmentación del ADN. De igual manera, la cromatina nuclear también se reduce, se condensa. Se dispersa a nivel de la periferia conformado por granulos densos y delimitados. Puede haber cariorexia, es decir, fragmentación del núcleo. No hay lesión de la membrana celular. Importante aquí una diferencia con la necrosis. En el caso de la necrosis veíamos que había destrucción de la membrana plasmática. En el caso de la apoptosis no hay lesión. Forma vesículas citoplasmáticas y cuerpos apoptóticos, que son esas bolitas que veíamos en la lámina anterior, que decía que es como si agarráramos un anime y vemos que está formado por varias pelotitas de anime. Entonces la célula se va a fragmentar en esos cuerpos, en esos fragmentos más pequeños que posteriormente son llamados cuerpos apoptóticos y que posteriormente van a ser fagocitados. En este caso los organelos no están alterados, hay fagocitosis de las células o de los cuerpos apoptóticos que se dan en células sanas adyacentes, parenquimatosas o macrófagos. O sea, macrófagos residentes que están en la zona, al momento que comienza la apoptosis, que comienzan a liberarse esos cuerpos apoptóticos, los macrófagos que ya están en esa zona lo que van a llegar es a comer. Por eso es que se habla de un proceso que es en silencio, que no estimula la inflamación. Y hay nula o mínima inflamación, como les decía. Esto es lo que vamos a ver gráficamente. Lo primero es una constricción celular. La célula reduce su tamaño, se va a ver más pequeña. Hay condensación de la cromatina, igualmente el núcleo se reduce y se fragmenta, como lo vemos acá. Se forman vesículas y cuerpos apoptóticos. Y posteriormente esos cuerpos apoptóticos que vemos aquí están o van a ser fagocitados, pero no hay destrucción de organelos. Fíjense que aquí, por ejemplo, este cuerpo apoptótico está formado aquí por una mitocondria y este cuerpo apoptótico está formado aquí por un fragmento de núcleo que sufrió cariorexia. Entonces se mantiene, digamos, la estructura de la organela, pero va a estar dentro de esos cuerpos apoptóticos que van a ser fagocitados por Porque esos organelos que quedan en la célula siguiente, o en la célula vecina, ¿cómo utilizadas por otras? No, son fagocitadas y una vez que son fagocitadas son destruidas. ¿Vale? Aquí más de lo mismo. Lo primero que vamos a ver es el aislamiento celular, la condensación de la cromatina, la célula reduce su tamaño, el núcleo se va a fragmentar, se forman esos cuerpos apoptóticos y hay fagocitosis de esos cuerpos. Eso es como se observa o como se observaría gráficamente una célula que está sufriendo apoptosis. Lo que pasa es que por la resolución ahí no vamos a ver nada de esos cambios de los cuales les estaba hablando. Igual acá, célula contrae, se fragmenta el núcleo, se divide en cuerpos apoptóticos, llegan los macrófagos a fagocitar esos cuerpos apoptóticos. Ahora, ¿cuál es la función de la apoptosis?
Ya vimos una de las funciones que era la remodelación de tejidos o la destrucción, o la remoción, mejor dicho, de estructuras, como en el caso de esa membrana interdigital o en el caso de las estructuras si era macho o si era hembra. Otra de las funciones es la eliminación de tejidos dañados o afectados, células que están dañadas, como les decía, células que están infectadas por un virus, saben que no tienen retorno, que van a morir, y para no mantener al virus vivo, que permita la utilización de su aparato de replicación, la célula envía la señal para morir. La decisión inicial de la apoptosis puede venir por parte de la misma célula, o sea, la misma célula sabe que va a morir y envía la señal de autodestrucción, digamos así, o también puede venir por el tejido circundante o una reacción proveniente del sistema inmune. El mismo sistema inmune también puede ser capaz de decirle a un conjunto de células que inicien la apoptosis. La muerte celular programada es parte integral del desarrollo de tejidos de plantas y animales y no provoca respuesta inflamatoria como la necrosis. Siempre tiene que haber un equilibrio entre las células que se van formando y las células que se van muriendo de manera programada. ¿Qué pasa si no hay apoptosis? Hay un crecimiento exacerbado de células, no hay quien controle ese crecimiento exacerbado. ¿Y qué pasa si hay un crecimiento celular exacerbado? ¿Qué se forma? Un tumor. Forma un tumor. Entonces, una de las principales funciones también de la apoptosis es mantener ese equilibrio entre la producción de células y la destrucción o la muerte celular programada. Dale. Mantiene la homeostasis, bueno, lo que les dije, entre el equilibrio entre las células que se destruyen y las células que se formen. Si se rompe ese equilibrio que les hablaba, puede ocurrir dos cosas. Puede desarrollarse un tumor porque no hay apoptosis para controlar ese crecimiento exacerbado, o por el contrario, si hay una destrucción de células más rápida de lo que se forma, va a ocurrir pérdida celular. La velocidad por la cual las células están muriendo es mayor a la velocidad en la cual se están formando, que deberían formarse. Entonces, en ese caso hay pérdida celular. También regula el sistema inmune, mantiene un sistema inmune maduro. Una vez que ya la célula está madura, por ejemplo, un neutrófilo está maduro y es enviado a un sitio donde es requerido por un proceso inflamatorio, una vez que lleva a cabo su función, el mismo sistema inmune envía la orden para que el neutrófilo se destruya y vengan neutrófilos. ¿Qué va a permitir esto? Que el sistema inmune se mantenga activo, se mantenga maduro y no se acumulen células viejas, digamos así, que ya han cumplido su función, sino que constantemente hay un recambio por nuevas células maduras. Patologías vinculadas a la apoptosis, ya les hablaba de algunas enfermedades, por ejemplo el herpesvirus, el poxvirus, adenovirus, algunas enfermedades inmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis autoinmune, cáncer como linfomas, carcinomas, tumores, el SIDA, ya les hablaba también del VIH, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, enfermedades Parkinson, degeneración cerebelosa, donde hay una apoptosis más acelerada, en lo que hay una pérdida masiva de ese tejido nervioso. Síndrome mielodisplásico, anemia plástica, hay una destrucción masiva de glóbulos rojos, daño isquémico, infartos al miocardio, apoplejía, daño hepático por alcoholismo, donde la acción tóxica que tiene el alcohol sobre el hígado hace que el resto de las células también, digamos, tengan ese llamado para sufrir de apoptosis o de muerte celular programada. Esto es un cuadro, siempre lo pregunto en el examen, diferencia entre necrosis y apoptosis, ya la hemos venido diciendo. En el caso de la necrosis, la célula se hincha, se vuelve más grande, se llena de líquido con ruptura de organelas. En el caso de la apoptosis, la célula se aísla, se reduce su tamaño, se condensa la cromatina y vamos a ver que no hay ruptura de organelos, sino formación de cuerpos apócrifos. En el caso del núcleo, vamos a ver pignosis del núcleo en la necrosis, vamos a ver pignosis cariolisis y cariorexis. En el caso de la apoptosis, vemos que se fragmenta. Básicamente lo que hay es una cariorexia. En el caso de la necrosis, la membrana plasmática se rompe cuando hay apoptosis intacta. Los contenidos celulares en la necrosis sufren digestión enzimática y en el caso de la apoptosis están intactos formando los cuerpos apoptóticos.
no hay, hay inflamación, perdón, en la necrosis. En el caso de la apoptosis no hay inflamación. Y en el caso de la necrosis siempre es patológica. En el caso de la apoptosis normalmente es fisiológica, pero puede verse patológica. Pero lo normal es que sea o que se observe mayormente o mayoritariamente en eventos fisiológicos. Aquí gráficamente una diferencia entre necrosis y apoptosis. Vemos la célula normal, si va a sufrir necrosis, va a incrementar su tamaño, se va a hinchar, se va a llenar de líquido, se rompe la membrana plasmática y se fragmenta. En el caso de la apoptosis, reduce su tamaño, el núcleo también se reduce y se fragmenta, se forman los llamados cuerpos apoptóticos que van a posteriormente ser fagocitados. Todo esto se lleva de manera controlada, de manera silente, sin inflamación, mientras que esto se hace una bulla tremenda y estimula la activación de los procesos inflamatorios. Lo mismo, ¿vale? La parte final de la clase, que es lo de la muerte somática, se refiere a la cesación o el cese de funciones vitales. Es decir, la muerte corporal del individuo. Cuando alguno de estos órganos cesa sus funciones, hay muerte somática. Es lo que se conoce como la atria mortis. El corazón, el pulmón y el cerebro. Esto sería el núcleo, la membrana y la mitocondria de la célula. Pero desde el punto de vista orgánico, hablamos de corazón, pulmón y cerebro como los órganos para mantener la vida del individuo. Lo que se conoce como atria mortis. La muerte somática es la muerte como tal, es el cese de las funciones vitales de órganos y sistemas, el término de la vida, es un estado de condición carente de animación o actividad. Se denomina como muerte somática por la palabra griega somático, que significa corpóreo o perteneciente al cuerpo. Es decir, que si tratáramos de obtener el significado de muerte somática, diríamos muerte del cuerpo. Sería literalmente lo que significa muerte somática. ¿Cómo sabemos que un individuo está muerto? Lo más básico. No tiene función circulatoria ni respiratoria, o sea, deja de respirar, no se siente el pulso, no se siente el latido cardíaco, hay pérdida del tono muscular, no siente o hay insensibilidad de estímulo doloroso, apertura de párpados, pueden los párpados quedar abiertos, relajación de músculos, pupilas dilatadas, cesamiento irreversible de todas las funciones cerebrales y se pierde completamente la actividad cerebral. Cambios y sucesos post-mortem. Estos cambios son importantes porque nos van a permitir determinar que se tratan cambios posteriores a la muerte y que no son producto de una enfermedad o de una patología, y que debemos tener muy claro porque al momento de hacer necropsia nos vamos a encontrar con muchos de estos cambios, sobre todo ustedes cuando vayan a hacer la necropsia, porque son cadáveres que no son procesados o no se realizan la necropsia inmediatamente después que mueren, sino que son congelados, son refrigerados. Muchas veces mueren y no son refrigerados de manera inmediata. Entonces, muy comúnmente, estos son cambios que ustedes van a ver en sus cadáveres y que es importante que los tengan en cuenta porque son cambios que ocurrieron post-mortem, es decir, luego de la muerte, y que no tienen nada que ver con la muerte del individuo. Tenemos la inhibición biliar, no es inhibición, es indivisión biliar, que es una coloración amarillo-verdosa en órganos adyacentes a la vesícula biliar. Ahí lo que ocurre es que la vesícula bilis, que está contenida dentro de la vesícula biliar, atraviesa la pared de la vesícula y pigmenta los tejidos que están alrededor de un color amarillo-verdoso. En el caso de la inhibición hemolítica pasa más o menos lo mismo, pero la coloración es rojo-violácea por difusión de hemoglobina. La hemoglobina sale del glóbulo rojo, atraviesa la pared del vaso y pigmenta todos los tejidos que están alrededor de un color rojo-violeta. Hay desprendimiento del pelo, por supuesto hay coagulación sanguínea porque se detiene la circulación. En algunos casos hay timpanismo, que es la acumulación de gas a nivel del aparato digestivo por fermentación bacteriana. Hay pseudomelanosis, que son bacterias saprófitas que producen sulfamethemoglobina. Esta sulfamethemoglobina tiene la particularidad que genera un olor putrefacto y
y un color verdoso característico de la descomposición se da principalmente por la fusión de un grupo sulfidrilo con hemoglobina a nivel principalmente de cavidad abdominal por bacterias digestivas. Color nauseabundo, olor putrefacto, coloración verdosa azulada del cadáver, exudado sanguinolento de los orificios, empiezan a sangrar por nariz, por la boca, por los oídos, por los ojos, por el ano incluso. Hay hundimiento ocular, opacidad de la córnea, todo esto son cambios post-mortem, no son consecuencias de alguna patología o no son producto de alguna enfermedad. También vemos masas amorfas de órganos con tejido, también llamadas autólisis. El tejido, por ejemplo, vemos que se ve mucho en el caso del hígado, se ve como una gelatina. Se torna completamente amorfo, completamente lábil, y en esos casos no es posible observar macroscópicamente o microscópicamente algún cambio, porque ya entra en proceso de autodigestión. En cuanto a las modificaciones cadavéricas, hablamos del rigor mortis, también llamada rigidez de los músculos, que se inicia generalmente en músculos voluntarios durante las primeras 12 horas post-mortem. El individuo muere y a medida que va avanzando el tiempo, los músculos comienzan a tornarse rígidos. Sin embargo, no se van a mantener así rígidos por siempre. Durante esas primeras 12 horas puede haber rigidez y posteriormente los músculos se tornan de nuevo flácidos. Va desapareciendo más o menos entre las 24 y 36 horas post-mortem. A menos que haya, que me ha pasado y lo he visto, animales que mueren por convulsiones o por ataques de epilepsia. Inmediatamente al momento de morir ya están todos rígidos, pero es producto de esas convulsiones que sufren. El algor mortis o enfriamiento del cuerpo tiene que ver con una disminución de la temperatura corporal que va desde 0.8 a 1.1 grados centígrados durante las primeras 12 horas post-mortem. Y luego se va disminuyendo en menor cantidad, más o menos 0.4-0.5 grados centígrados por hora entre las 12 y 24 horas posteriores. Yo aquí pregunto los tiempos. ¿A qué tiempo se comienza a observar el rigor mortis? ¿A qué tiempo se comienza a observar el algor mortis? ¿A qué tiempo se comienza a observar el rigor mortis? En el caso del rigor mortis, esa coloración rojiza que adquieren algunos tejidos, donde la sangre se detiene por acción de la gravedad. El individuo, por ejemplo, muere del lado izquierdo. Vamos a ver que ese lado izquierdo se va a ver una coloración rojiza característica por gravedad. La sangre bajó hacia esa zona allí y quedó estancada, dando entonces ese aspecto rojizo en la zona donde el animal o el individuo estaba al momento de morir. Se desarrolla normalmente entre 3 a 5 horas post-mortem. La putrefacción, vamos a ver que el tejido ya va a estar descompuesto, con un olor nauseabundo característico, color putrefacto, con una coloración verdosa azulada característica a nivel principalmente, o se comienza a observar principalmente a nivel del abdomen. Se observa entre los primeros 2 a 3 días a nivel del abdomen y se va extendiendo, se puede ver en miembros entre el tercer y el sexto día. Entonces, por ejemplo, cuando veamos putrefacción, ya sabemos que por lo menos el animal tiene 2 días de muerte. Eso va a variar dependiendo de las condiciones ambientales. Por ejemplo, aquí se va a descomponer un animal más rápido que, por ejemplo, en el Táchira o en medio donde las temperaturas son más bajas. Entre 6 a 10 días ya el cuerpo se va a hinchar producto de los gases y la piel se va a cubrir completamente de agua. Esto es cronológicamente lo que va ocurriendo. Durante las primeras 1 a 2 horas hay rigor mortis del corazón, el corazón se va a tornar rígido post-mortem. Luego, posterior, entre las siguientes 2 a 8 horas, hay rigidez de la cabeza, párpados y cuello, comienza la rigidez de extremidades anteriores, comienza el algor mortis, lividez, es decir, comienza la disminución de la temperatura del individuo, comienza la lividez o el rigor mortis a iniciar también. Hay pérdida de la mucosa ruminal en el caso de que se trate de un rumiante.
en las siguientes 12 a 14 horas, ya la cabeza que al momento de las primeras 2 a 8 horas se encontraba rígida, ya se va a ver flácida, al igual que el párpado y el cuello, porque les decía, primero el músculo se torna rígido y luego flácido. Ahora hay rigidez de extremidades anteriores, hay rigidez de extremidades posteriores, ahí ya se observa la lividez y la hipostasia cadavérica, ya se observa ya ese color rojo más expandido, hay opacidad de la córnea y hay inhibición sanguínea. Y a las 24 a 48 horas siguientes ya vamos a ver que esos miembros que estaban rígidos durante las primeras 12 a 14 horas ya comienzan a tornarse flácidos nuevamente. Ya hablamos de procesos de putrefacción con formación de gas, color putrefacto y un color verdoso azulado para ellos. Esto es lo mismo, solo que va cronológicamente, igual eso le queda adelante. Esto sí es gráficamente como va ocurriendo los diferentes cambios post-mortem o las diferentes modificaciones cadavéricas en el individuo. Fíjense que aquí tenemos el cambio, mientras más alto mayor es el cambio, y aquí tenemos el tiempo post-mortem. Entonces, desde el momento cero, desde la hora cero que el individuo comienza a morir, inmediatamente la temperatura corporal comienza a disminuir, más o menos hasta las primeras 4 horas, luego se va haciendo, la temperatura corporal se va a parecer mucho más a la ambiental. Durante las primeras horas también vemos que comienza a incrementarse el rigor mortis o la rigidez cadavérica, se mantiene y 12 horas posteriores más o menos, comienzan esos miembros que antes estaban rígidos a tornarse flácidos nuevamente. Y en cuanto a la lividez o el rigor mortis, vemos que comienza más o menos a las 4 horas post-mortem y ahí sí se va a mantener por el resto del tiempo. Es decir que a partir de estas 4 horas es cuando más se va a observar ese color rojizo característico por el éxtasis o por la deposición de sangre. Y la putrefacción, ya luego de 24 horas comienza a observarse, básicamente se comienza a oler ese olor nauseabundo y ya comienzan a verse esas manchas verdosas. Esto es lo que les decía, ¿qué factores pueden regular esos cambios post-mortem? Porque como les decía, no es lo mismo esos tiempos, estos son tiempos genéricos en una temperatura ambiental, digamos que no es ni extremadamente fría ni extremadamente calurosa, sino una temperatura, digamos, acorde. Por supuesto, mientras la temperatura ambiental sea mayor, todos los procesos de descomposición van a ser mayores. Entonces, altas temperaturas van a favorecer el proceso de digestión enzimática, de digestión bacteriana y van a favorecer la multiplicación de las bacterias que van a digerir o a ir destruyendo todo lo que son el tejido. En caso de temperaturas altas, entonces el cadáver se va a descomponer mucho más rápido. Depende también del tipo del animal y el tamaño. Los animales grandes se van a descomponer más rápido. ¿Por qué? Porque requieren mayor tiempo para disipar todo su calor corporal. Mientras que un animal pequeño disipa más rápidamente su calor corporal y esos procesos de descomposición se van a hacer mucho más lentos. Entonces, fíjense, animales grandes requieren un tiempo mayor para que el calor del cuerpo se disipe, ocurriendo más rápidos cambios post-mortem. Además que al tener un sistema digestivo más voluminoso, tienen una mayor cantidad de bacterias que van a acelerar también el proceso de descomposición. Otros factores como la capa de grasa, la capa de lana o pelo y el estado nutricional tiene que ver mucho con los cambios post-mortem porque van a ocurrir precozmente por conservación de la temperatura interna. Un animal muy gordo se va a descomponer mucho más rápido porque su disipación de calor va a ser mucho más lenta. Entonces, como no puede desprenderse más rápidamente de ese calor, los procesos de digestión o de descomposición se hacen más rápido. Igualmente, animales con capa de lana o pelo abundante van a descomponerse mucho más rápido, o animales con un estado nutricional también más gordos van a descomponerse más rápido que un animal más delgado o de cabeza.
Esto es lo que van a ver, sobre todo porque siempre se ve en los casos de la necropsia, la inhibición biliar. Fíjense que la bilis que estaba contenida dentro de esta vesícula atravesó la vesícula, atravesó y pigmentó los tejidos vecinos, dándole esta coloración verdosa amarillenta característica, igual como se ve acá alrededor. En la inhibición biliar es lo mismo, solo que en este caso es hemoglobina. Ya cuando el individuo muere se rompe el glóbulo rojo, sale la hemoglobina y esa hemoglobina va a pigmentar todo, principalmente los tejidos de los grandes vasos o la pared de los grandes vasos, dándole ese color rojizo característico si lo comparamos con un tejido, en este caso con un tejido normal. Timpanismo post-mortem. Fíjense aquí el tamaño que tiene ese animal, ese rumen, por acumulación de gases. Pseudomelanosis, que es esa coloración verdosa azulada característica que se da en procesos de putrefacción 24 horas posterior a la muerte, igual acá, y principalmente comienza a ver a nivel del abdomen o a nivel de la cavidad abdominal por acción de bacterias digestivas. Opacidad corneal, la córnea se torna opaca, se va a ver en color blanquecino. Pérdida sanguínea post-mortem por orificios naturales, hay sangramiento por nariz, hay sangramiento por los ojos, por la boca, por el ano incluso también, por la vulva, en el caso de las hembras. Y hay autólisis, que es, como les decía, esto es un riñón, fíjense, ni se parece. Sufre un proceso de autodigestión donde se transforma el órgano completamente como en una gelatina. Y ahí no hay manera de identificar ningún cambio que haya sufrido el órgano posterior a la muerte, ni macro ni micro. Al momento de verlo en microscópico tampoco vamos a ver mayor. Igual acá el hígado, fíjense cómo se ve el hígado como si se estuviese rompiendo, se estuviese fragmentando, se torna como gelatinoso, porque también entra en un proceso de autólisis. El rigor mortis, que es la rigidez cadavérica, donde los miembros, fíjense como los miembros están rígidos, están extendidos, están bastante, como le tenemos este animalito, están bastante extendidos, bastante rígidos, pero el animal no se va a mantener así. 12 horas post muerte el miembro se torna flácido nuevamente. Y esto va a depender, como les dije, animales, por ejemplo, que son envenenados o que sufren de convulsiones y mueren al momento de una convulsión, lo vamos a ver inmediatamente al momento de la muerte, lo vamos a ver así. El livor mortis, fíjense, esta persona murió de cúbito dorsal, entonces toda la sangre se fue hacia su espalda, ahí vamos a ver lo que se conoce como rigidez cadavérica o livor mortis, que es toda esa sangre acumulada a nivel de la espalda. Igual acá vemos este cerdo, murió de cúbito lateral izquierdo, lo golpearon y fíjense cómo se ve la lividez en toda esta zona, estas manchas rojas características por el depósito de la sangre en esa zona, igual allá. En el caso de la putrefacción, lo principal, fíjense, este animal no fue que lo rompieron, sino que pasó tanto tiempo desde que murió que la gran cantidad de gas que se fue formando a nivel del tracto digestivo hizo que explotara. Y lo que hace que explote y salgan todas las vísceras. Fíjense que el animal se ve hinchado completamente, pero es por la acumulación de gas. Además de que se ve de un color verdoso azulado característico y lo más llamativo es un color bastante púrpura. Igual acá, ese color verdoso que se ve en toda esta zona característica de la descomposición de la putrefacción.